Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Dimar Dimax Crochet. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un vestido con grannies. Sí, vamos a aprender a hacer el granny desde cero, a combinar, a calcular cuántos grannies necesitamos, la medida y cómo unirlos. Bien, para formar esta prenda. También vamos a aprender a realizar estos breteles, este escote, ¿sí? Y bueno, y un montón de tips para que la prenda le quede hermosa. Empecemos. Bueno, aquí les hice un pequeño dibujito para explicarles cómo vamos a realizar el cálculo de cuántos grannies vamos a utilizar, ¿sí? Lo ideal es que hagan 4 grannies como hice yo, ¿sí? Pero bueno, si esas medidas no les coinciden por nada del mundo, bueno, voy a explicarles cómo calculé yo para saber cuántos grannies utilizar. Entonces, lo primero que van a hacer es tomar la medida de un granny, ¿sí? Lo ideal es que hagan varios con distintas agujas y distintas vueltas. Bien, en este caso yo tengo 3 vueltas más la cuarta, que sería la que con la que vamos a unirlos, ¿sí? Esa no la tengo hecha porque la voy a ir haciendo a medida que voy uniendo los grannies. Entonces aquí tengo un granny con 3 vueltitas nomás. Con 3 vueltitas mide 9,5. Como les dije, voy a dar una vuelta más, o sea que va a tener 4 y en total me va a medir 12,5. Bien. Entonces, si yo tengo que mi granny mide 12,5, si utilizo 4, voy a tener 50 centímetros de delantero y 50 centímetros en la espalda, lo cual son en total, vamos a escribir acá, total 100 centímetros. Bien. Para el talle M que voy a hacer, que es en 90 centímetros, esta medida está bien, está bárbara. ¿Bien? Siempre recuerda que tienen que dejar un poquito de holgura. Si es que lo quieren así, si lo quieren ajustadito, bien el cuerpo, bueno, dependerá de cómo ustedes lo quieran utilizar, es la medida que van a llegar. Bien, entonces, como les decía, aquí tengo los 100 centímetros que voy a lograr con estos grannies. Y en base a cuánto mide cada granny, también voy a ver cuántos voy a utilizar para el largo, ¿sí? Recuerden que esto después aquí lleva unos breteles, así que yo calculé que con 5 grannies voy a lograr 62, a ver, esperen si estoy bien, sí, 62,5 centímetros, lo voy a escribir aquí para que nos quede. Bien, y después voy a dar aquí unas vueltitas y un par de detalles como para completar. Así que bueno, esto sería lo básico. Entonces tengo que hacer 4 por 5, ¿sí? Son 20 grannies. Más, eso lo tengo que multiplicar por 2 porque necesito para la espalda y para el delantero. ¿Sí? Voy a necesitar 40 y además vamos a agregar en los costaditos, ¿sí? Vamos a agregar 2 grannies, ¿sí? A cada lado, más un cuadradito, ¿ven? Que es este que tengo acá, que es el que nos va a dar el ancho total para la cadera, ¿sí? Nos va a dar ese efecto en el vestido. Entonces en total voy a necesitar 44 grannies. Bien, 44 grannies. Como les decía, eso depende el tamaño que ustedes, el contorno que quieran llegar. Todo va a estar, el secreto va a estar en el tamaño que ustedes van a lograr con el grano. ¿Sí? Si ustedes quieren llegar a, no sé, 120, bueno, lo ideal sería pueden hacer este granny con este tamaño y agregar una fila más, ¿sí? Una columnita más de grannies, o sea, utilizar 5. 5 para el delantero, 5 para la espalda. Si a su vez si quieren hacerlo más chico también,
Y si no, otra cosa que pueden hacer en vez de aumentar la cantidad de granis es aumentar la cantidad de vueltas en el granis. Entonces así van a lograr una medida un poquito más ancha, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, dan 2 vueltas más, van a llegar a 15 centímetros más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí calcu. Bueno, una vez que tenemos entonces, calcularon cuántos granis van a necesitar, bueno, ahí pueden ir al tema de la combinación, cómo van a hacer, qué colores van a utilizar en cada vuelta, si van a repetir, tonos, cómo los van a repetir. Bueno, ahí es lo lindo de esta confección de granis y lo terapéutico para la mayoría, porque, bueno, es lo más lindo, ¿sí? Así que, bueno, listo, tenemos eso. Ahora les voy a enseñar cómo realizar este granis. Vamos a comenzar entonces con un nudo deslizado y realizando 4 cadenitas. ¿Sí? Acá tenemos 4 cadenitas. Luego vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera y formamos un circulito de cadenas. Vamos a realizar entonces 3 cadenas que serían nuestra primer vareta. Tomamos lazada y dentro del círculo que formamos vamos a introducir la aguja, sacamos hebra y realizamos una vareta. ¿Sí? Acá tendríamos 2. Tomamos lazada y realizamos una más. Tendríamos 3. Bien, 2 cadenas de separación y vamos a hacer otro grupito de varetas. ¿Sí? Serían 3 varetas. Hacemos 1, 2 y 3. 2 cadenas y 3 varetitas más. 1, 2, 3. Aquí ya tenemos 3 grupitos. Tenemos que hacer 4. Bien, hacemos el último. 1, 2 cadenitas de separación y 3 varetas. 1, 2 y 3. Para cerrar esta vuelta, lo que voy a hacer es una cadena y voy a contar 3 cadenas, y aquí pueden optar por hacer una media vareta y cerrar. Miren, picamos en la tercera y cerramos así, o también pueden cerrarlo con un medio punto, pican y hacen el medio punto, ¿sí? De las dos maneras les va a quedar prolijo. Aquí entonces hacemos un nudito y cortamos la hebra porque vamos a cambiar de color. Voy a comenzar la segunda vuelta. Voy a ubicarme en el lado contrario a donde terminé. Voy a tomar material y voy a realizar entonces una cadena. Voy a trabar otra cadenita más y una más, o sea 3. ¿Sí? Esa sería nuestra primera vareta. En el mismo espacio voy a realizar 2 varetas más. Luego voy a realizar una cadena de separación y me voy a ubicar en la otra esquinita donde están las 2 cadenas y voy a realizar 3 varetas. 2 cadenas de separación y en el mismo espacio hago 3 varetas más. Una cadena de separación, me voy a la otra esquinita y realizo nuevamente lo mismo. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Esto lo voy a repetir 3 veces y en la última, recuerda que comenzamos con 3 varetas, está por la mitad esa esquinita. Así que ahora cuando damos toda la vueltita lo terminamos. Llego entonces aquí al final y hago
las 3 varetas que me faltan para completar esta esquina. Voy 2, 3 y voy a cerrar exactamente igual que la vuelta anterior. Vamos a hacer una cadena y un medio punto que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Cerramos y cortamos hebra. Comenzamos una tercera vuelta. Hacemos lo mismo del lado contrario a donde terminamos. Tomamos material y comenzamos con 3 cadenas. Bien. En el mismo lugar, 2 varetas más, una cadena de separación y ahora aquí en el medio de las 2 esquinas que formamos de 2 grupitos de varetas, ahí vamos a realizar un grupito de varetas simplemente de 3 varetas. ¿Sí? Una cadena y ahora me voy a ubicar acá en la esquina y voy a hacer lo mismo que hice en las otras vueltas. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas más. Así voy a ir trabajando esta vuelta. ¿Ven? Cadena de separación y en el medio aquí 3 varetas. Luego me ubico en la otra esquina y hago exactamente lo mismo que hice acá. Esto lo voy a repetir y voy a cerrar la vuelta exactamente igual como hicimos las anteriores. Bueno, entonces de este granny, ¿sí? Vamos a necesitar 40, como dijimos, ¿sí? Y después vamos a necesitar 2 de 3 lados, ¿sí? Es exactamente igual, solo que en vez de hacerlo de 4, vamos a hacer de 3 lados y nos va a quedar un triangulito. De este vamos a necesitar solo 2, ¿sí? Bueno, les voy a enseñar igual cómo se hace, pero es similar al anterior. Hacemos un nudo deslizado. Hacemos 3 cadenitas. Cerramos en la primera con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas. Sería nuestra primera vareta. Y luego dentro del círculo, 2 varetas más. 2 cadenas de separación. Otras 3 varetas. 2 cadenas de separación y otras 3 varetas. 1, 2 y 3. Una cadena y cerramos en la tercera cadena con un medio punto. ¿Sí? Como pueden ver aquí, son 3 grupitos en vez de 4. O sea que todas las vueltas que demos van a ser iguales a este granny, solo que de 3 lados. Vamos a observar aquí, entonces, en el primer paso que les acabo de mostrar, tenemos la primera vuelta. La segunda, hacemos 3 grupitos de 2 en las esquinas, vendría a ser 3. Y luego lo mismo, repetimos en cada esquina un aumento y entre medio un grupito de 3 varetas. ¿Sí? Este sería un granny de 3 lados, un triangulito. Les voy a enseñar un tip para cerrar los grannies de forma prolija, ¿sí? En la última vuelta que realicen, lo van a cerrar de la siguiente manera, para que les quede así, ¿ven? Como que no hay nudito, ¿ven? Perfecto, bueno, se hace así. Supongamos esta es la última vuelta, voy a hacer 2 cadenas para finalizar, ¿sí? Recuerden que terminamos con una esquinita que la completamos, entonces hacemos las 2 cadenas que corresponden a esta parte, ¿sí? Cuando hago la segunda cadena voy a estirar la hebra de esta manera
¿ven? Y la voy a sacar por la última cadenita. Voy a tomar una agujita de lanera, voy a pasar esta hebra, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dibujar con la aguja, digamos, por decirlo así, una cadena. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a introducir la aguja en la última vareta, en la primera vareta, perdón. ¿Ven? Después de las cadenitas, la primera vareta, voy a introducir la aguja tomando los dos rulitos. La llevo para atrás. Y ahora voy a ir hacia adelante y voy a pasar por entre medio de la cadena, ¿sí? De la última cadenita. Paso la aguja así en el medio y miren, de esta manera voy a tomar la hebra y miren cómo se forma una nueva cadena. ¿Ven? Esta cadena correspondería a la primer vareta, que en nuestro caso son cadenas, ¿sí? Por eso se empieza a trabajar a partir de la segunda. Bueno, ¿ven? Luego simplemente atrás lo que voy a hacer es rematar para que no se me escape esta hebrita. Pueden hacer un nudito, sino ir escondiéndolo entre medio de las otras de las varetas. ¿Ven? De esta manera me queda súper prolijo. Así vamos a cerrar los granes, ¿sí? Cuando vamos a medida que vamos a ir tejiendo, vamos a ir cerrando de esa manera para que nos quede bien prolijito. Una vez que ya tengo todos los granis, todas las combinaciones y la cantidad necesaria según los cálculos que hayan hecho, lo que voy a hacer es distribuirlos como para tener una idea de cómo voy a realizar el diseño para ya realizar la unión, ¿sí? La unión con, en este caso yo utilicé color negro como color neutro para que predomine en el vestido. En la muestra que voy a hacer aquí para enseñarles, los voy a hacer con otro tono, ¿sí? Un tono gris clarito, para que puedan ver bien los puntos, porque el negro tengo miedo que no se pueda apreciar bien lo que hago. Bueno, listo, acá más o menos tengo una combinación para que ustedes puedan ver cómo distribuí más o menos los tonos. Cuando realizan la distribución y cómo van a ir combinando los distintos granis que prepararon, tienen que organizar el tema del costadito, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho dos piezas de estas, ¿sí? Que van a los laterales. Entonces, como pueden ver, me quedaría así. Esta hilera corresponde a la delantera, ¿sí? Después siguen más filas de granis. Este sería el lateral y aquí la otra columna que vendría a ser para la espalda. ¿Ok? Cuando realice la unión a través del tejido, esto me va a quedar así, trabajado. ¿Ven? Estos dos, la unión, y aquí esto así. ¿Ven? Ahora lo pueden ver un poquito raro. Esto así, ¿ven? Lo pueden ver ahora un poquito raro porque no está tejido, pero después va a ver que quedan bien. Entonces la pieza del lateral me va a quedar así, ¿ven? Después, bueno, este va aquí y aquí y aquí. Entonces esto es lo que le va a dar vuelo y va a marcar el nacimiento de lo que es la parte de la cadera, ¿sí? Y la amplitud que va a tener gracias a este triangulito. Así que es muy importante cómo van a plantear esto. Bien, bueno, ahora vamos a empezar entonces con la unión en sí. Y bueno, cuando lleguemos a esta parte se los voy a mostrar bien detenidamente para que lo puedan, les quede bien clarito, ¿sí? Bueno, como acaban de ver, les mostré cómo queda el tema del dónde está ubicado el triangulito. Por si no se notó bien, voy a mostrárselos aquí en el cuaderno, ¿sí? Donde había hecho mi dibujito. Bueno, yo ubiqué el triangulito a partir de la fila 3,
¿sí? Acá va el triángulo, ¿sí? Estos dos corresponden a la parte del contorno de pecho. Y aquí estaría ubicado el triangulito donde ya le va a dar la amplitud para formar la cadera, ¿sí? Aquí abajo estarían entonces otros dos cuadrados y hasta ahí llegué con mi diseño, o sea, coloqué 5. Ustedes lo pueden hacer largo si quieren y también queda genial. Bueno, una vez que entonces ya tenemos todo resuelto el tema de la combinación, voy a tomar uno, ¿sí? El primero, ya sea de la parte delantera o de la espalda. Y lo que tengo que hacer es una cuarta vuelta con el color base completa. ¿Sí? ¿Ven cómo está acá? Se los voy a mostrar. Entonces, como les dije, con otro tono. Voy a tomar uno de estos. Y hacemos lo mismo, ¿sí? Del lado contrario a donde terminó la última vuelta. Tomamos material. Y realizamos primero 3 cadenas y 2 varetas en uno de los extremos, ¿sí? Cadena de separación y nuevamente 3 varetas. Lo mismo en este espacio, ¿ven? Y en la esquina haremos una esquina como venimos haciendo anteriormente, ¿sí? Serían 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Esto lo voy a realizar toda la vueltita y este que empezó por la mitad lo voy a completar cuando finalizo. Ahora vamos a empezar a unir estos granis que lo vamos a hacer en columnas, ¿sí? Recuerden que a lo largo teníamos 5 granis y de ancho 4. Vamos a empezar a unirlos en forma de columnas, ¿sí? ¿Cómo vamos a comenzar entonces con un granny completo? ¿Sí? La vuelta número 4 la vamos a hacer completa. Y luego, para empezar a unir y formar esta columna, vamos a tomar otro granny y vamos a empezar a hacer la vuelta número 4. Vamos a completar 3 lados, ¿sí? Como ven acá, 1, 2 y 3. Luego, lo que voy a hacer es separar las cadenitas que hacíamos en los extremos. ¿Se acuerdan que hacíamos 2 cadenas? Una cadena va a ser para este lateral y la otra cadena ya va a ser parte de este lado, ¿sí? Que es el que vamos a tejer junto con este. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi granny y voy a hacer, tomándolo así desde abajo, un medio punto, ¿sí? Ahí ya empezamos con la unión. Luego voy a ir nuevamente a este granny que es el que estoy tejiendo y voy a completar la esquina, ¿sí? Yo solamente había hecho un grupito de 3 varetas, ¿sí? Ahora voy a completar la esquina y voy a hacer otras 3 varetas. Luego voy otra vez a mi otro granny y en la unión de estos dos grupitos, ven, aquí estamos acá ubicados, ven, estamos trabajando en espejo. Aquí vamos a hacer otro medio punto. Bien, luego voy a trabajar nuevamente acá y voy a tejer 3 varetas. Y voy a ir repitiendo exactamente lo mismo. Voy a ir al otro granny y voy a realizar entonces en la unión un medio punto. Sigo tejiendo. Hago otro medio punto. Y voy a terminar
aquí en la esquina con 3 varetas. Para terminar, voy a realizar un medio punto más y voy a hacer una cadena, voy a estirar y voy a cortar la hebra. ¿Cómo lo voy a cerrar? De la misma manera que cerré este, ¿sí? Que les expliqué cómo hacerlo con la agujita. Bien, recuerden que vamos a cerrar todos de esa misma forma. ¿Cómo uno estos 2 grannies? Voy a unir el resto. Recuerden que tenemos que hacer columna de 5 grannies. Aquí terminé de unir y realicé la primera columna de grannies, ¿sí? De estos 5 grannies sería esto el largo. Bien, ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo va a ser la secuencia de unión, ¿sí? Ahora voy a ir al principio, la que va en la parte de arriba, en el contorno del pecho, sería esta, ¿sí? A partir de aquí voy a unir otro granny y comenzar una nueva columna de 5 grannies, ¿sí? Para esto voy a realizar 3 laterales del granny, ¿ven? 3 laterales, y voy a unir el cuarto de esta manera, ¿ven? Esta es la dirección de la tira que ya armé. Entonces aquí vamos a unir el siguiente. Para la unión entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las otras, ¿sí? Vamos a tomar entonces el lateral en el cual vamos a unir, hacemos un medio punto y continuamos tejiendo el granny, ¿sí? 3 varetas, unimos con el otro con un medio punto, tomamos nuevamente y seguimos tejiendo. Bueno, esta es la técnica de unión, que es la que vamos a utilizar en todos los grannies. Así que yo lo que voy a hacer más que nada es mostrarles cómo van a ir uniendo, ¿sí? Cuál es la secuencia de unión de estos grannies. Ahora lo que vamos a hacer es unir otro granny en esta parte. La diferencia va a ser que vamos a tener que unir 2 laterales tejiendo, ¿sí? 2 en la pieza solo, ven como está acá, y 2 con estos 2 laterales, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar entonces cómo lo vamos a hacer. Lo tengo en otro tono para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Entonces, primero vamos a unir esta parte a este granny de la manera que venimos haciendo anteriormente. Avancé en este lateral, ¿sí? Como les dije, de la misma manera que hicimos los anteriores. Ahora voy a estar en esta parte que es donde quiero que presten atención, ¿ves? Tenemos una intersección de 3 grannies, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la unión va a ser trabajar en los espacios cadenas de cada uno de los grannies, ¿sí? De estas esquinitas, ¿sí? En estos 3. Entonces, el primero que vamos a tomar es en el que corresponde a este lateral, ¿sí? El que estamos terminando. Hacemos un medio punto, ¿sí? Luego vamos a ir al otro lateral, ¿sí? Que vamos a trabajar, que vamos a unir este con este, ¿sí? Y vamos a hacer otro medio punto en este espacio cadena. ¿Ven? Hacemos uno acá y uno acá, ¿sí? Y de esta manera ya puedo comenzar a trabajar este lateral. También exactamente igual a como venimos trabajando. Voy a hacerlo un poquito para que lo vean. ¿Ven? Seguimos haciendo los grupitos de varetas y uniendo al otro granny con un medio punto.
¿Ven? De esta manera voy a realizar todo este lateral. Así me quedaría entonces la unión, ven, de 4 grannies en este caso. Bien. De ahora en más, las uniones que tengamos que hacer, tanto aquí, aquí y aquí, van a ser igual que esta última, ¿sí? Uniendo este lateral, o sea, aquí, acá, acá, y lo mismo cuando hagamos estas otras. Luego, recuerden que eran 4 filas por 5 grannies, ¿sí? Tanto para la delantera como para la espalda. Entonces, las otras dos que nos quedan son exactamente igual, o sea, la unión va a ser igual que como acabamos de hacer esta, ¿sí? Entonces, pueden ver aquí cómo queda terminado esta primera parte. Así como les dije, vamos a formar 4 columnas de 5 grannies, ¿sí? A ver ahí si lo pueden ver. Tenemos 5 grannies por 4, ¿sí? Este es el sentido en realidad de la prenda. Bien, esta puede ser tanto la delantera como la espalda, ¿sí? Se hacen exactamente igual. Lo que les quiero enseñar es cómo unir la parte del costadito donde le vamos a dar la amplitud para la cadera. Recuerden que habíamos hecho, ¿ven?, un triangulito, ¿sí? Este triangulito es el que va a ir aquí al costado, en la parte donde ustedes determinen. Yo lo voy a colocar en la tercera fila, ¿sí?, de grannies. Aquí va a ir este y luego voy a colocar 2 más. Bien, este va a ser solo el lateral que vamos a colocar. Se va a unir exactamente igual de como venimos haciendo el resto de los grannies. De todas maneras se los voy a mostrar, más que nada este, para que vean cómo lo vamos a unir. Voy a preparar la pieza con 2 laterales, ¿sí? 2 laterales tejidos. Bien, ahora voy a ir al lugar donde voy a colocar este triángulo y voy a ir tejiendo exactamente igual como hicimos los cuadrados, este lado con este, ¿sí? Exactamente igual. Vamos a empezar con un medio punto y seguimos tejiendo aquí este triángulo, el lateral que nos falta. Voy uniendo entonces con medios puntos y bueno, es exactamente lo mismo que venimos haciendo, ¿sí? Solo que tiene 3 lados, esa es la única diferencia, pero después es igual. Así queda entonces la unión de este triángulo, ven, al cuadrado. Como les mostré, es exactamente igual, solo que van a unir de los 3 un lateral. Bien, ahora lo que voy a hacer es unir 2 grannies más, como les indiqué anteriormente, en esta parte. Se hacen exactamente igual como hicimos el resto. Bueno, así nos quedaría la unión de esta parte, ¿sí? Quizás ahora lo ven así como un poco como que forma una curva rara, pero bueno, después cuando agreguemos los otros grannies en la otra columna, ¿sí? Bueno, va a quedar mucho mejor, ¿sí? Bueno, entonces, siguiente paso sería ese, ¿sí? Poder agregar, entonces, los 5 grannies cuadrados, ¿sí?, que corresponden ya a la otra parte. Si esta es la delantera, ¿sí?, si estas 4 hileras son, estas 4 columnas son de la delantera, bueno, ahora tendríamos que agregar las 4 de la espalda, ¿sí? Es exactamente igual, vamos a agregar entonces tejiendo uno aquí, otro aquí,
otro aquí que va a ir con el lado del triángulo, ¿ven? Acá, y con este cuando ya esté unido. Y luego otros dos en la parte de abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo queda. Entonces aquí yo ya uní esta otra columna que corresponde a la espalda. Y miren cómo queda aquí la parte del triangulito unida. Y este sería el costadito de la prenda, ¿sí? El costado del vestido. Así que de esta manera miren cómo queda de forma prolija, que lo habíamos visto que quedaba un poco doblado, bueno, queda divino, ven ahí cómo se forma. Ahora lo que nos quedaría entonces es seguir uniendo, ¿sí? 4 columnas más de Grannis y por último sería el triangulito que tenemos acá, ¿sí? Este costado vendría a ser. Así que vamos a llegar a esa instancia y les voy a ir mostrando cómo lo vamos a resolver el cierre final, ¿sí? Porque bueno, esto nos va a quedar en forma circular. Así que vamos a ver esa parte. Aquí entonces avancé con estas columnas de Grannis, como las estoy llamando, y realicé entonces 3 que corresponden al delantero, ¿sí? Aquí como pueden ver está el costadito que es el que nos va a marcar la diferencia entre delantero y espalda. Bueno, ahora les quiero explicar una cosa. En esta instancia en donde voy a poner las últimas 2 filas, ¿por qué últimas 2 columnas? Una completa de Grannis cuadrados y un costado, ¿bien? Entonces me faltan 2. Pero un detalle, en la parte superior solo vamos a tener en las 2 primeras filas solo los Grannis, bien cuadrados. Recuerden que el costadito empieza a partir de la tercera fila. Entonces, en esta instancia, esta última fila de Grannis va a ser la última. Aquí tengo entonces la parte superior, ¿ven? Como les decía, en este sector ya estos 2 últimos Grannis que pondríamos, ¿sí? Son los últimos. Entonces, estos 2 que van aquí, pegaditos a esta parte, tienen que estar unidos para formar el contorno total, ¿sí? Entonces tienen que estar unidos, no solo a este lado, sino también a este. Bueno, entonces tengo aquí preparado un lateral con el color, ¿ven? Y ahora lo que voy a hacer es unirlo primero, bueno, lo voy a colocar así, ¿no? Esta parte es la de abajo, ¿sí? Vamos a hacerlo igual como venimos trabajando. Entonces esta parte sería la que corresponde aquí. Entonces voy a unir este lateral con este, ¿sí? Con el primero, ¿ven? Entonces aquí lo voy a empezar a unir. Estoy uniendo entonces el primer lateral que corresponde a la delantera. Entonces estoy llegando aquí, ven, a lo último. Entonces hago el medio punto y ahora voy a estar en esta situación, ven, en donde aquí no tengo que unir con nada porque este es el principio de la parte superior de la prenda, ¿sí? Entonces acá lo único que voy a hacer es realizar el punto Granny como se presenta, ¿sí? Bueno, aquí pueden ver entonces cómo queda la unión completa. Como les expliqué, llegamos a esta instancia en donde íbamos a plantear aquí el punto como se presenta y luego acá la unión, ¿ven? Y ahí nos quedaría completo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el que va acá, solo que a diferencia del anterior, este va a tener la unión en los 3 laterales superiores, ¿ven? Aquí, acá y acá. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir uniéndolo con este Granny
luego con este y luego con este. Así nos quedaría entonces la unión de estos dos grannies y ya tendríamos completa la parte superior de la prenda, ¿ven? Ya estaría completa y cerrada. Ahora vamos a seguir entonces con la parte inferior de la prenda y nos quedaría, ven, tenemos, a ver si lo pueden observar, acá tenemos dos grannies unidos, nos falta tres, este y este aquí, ¿ven? Y de esta manera vamos a completar la delantera y la espalda con sus respectivos grannies, ¿sí? Entonces, repito, unimos estos dos completos, pero estos tres solo van a estar unidos a este lateral, ¿sí? Solo a este, no vamos a hacer lo mismo uniendo los dos. ¿Por qué? Porque aquí después tenemos que agregar el costadito, ¿sí? Como hicimos acá. Entonces, de este lado no se va a unir, solo lo vamos a unir de acá. O sea que vamos a ir realizando esta unión como hicimos estos, ¿sí? Que solo uníamos este lateral y este lateral, ¿sí? Vamos a hacer aquí. Este y este lo vamos a agregar. Queda unido de esta manera, ¿ven? Los tres que me faltaban. Y ahora, a ver acá si pueden ver cómo es la estructura, ¿ven? Acá quedaría la unión y estos tres lo dejamos así abierto porque aquí es donde va a ir el otro lateral, ¿sí? Acá iría el triangulito y los dos grannies que faltan, ¿sí? De esta manera vamos a unir este triángulo primero, como hicimos acá en la parte superior, uniendo este lateral y este otro, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Acá uní entonces el triángulo, ¿sí? Del costado. ¿Ven cómo queda? Como les dije, esta parte queda libre, los puntos como se presentan, y luego vamos a tejer uniendo estos dos. Entonces acá ya tengo terminada la unión, ¿ven? El costado, los dos grannies completos y el triángulo. De esta manera quedaría ya la parte del cuerpo formada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los grannies ya quedaría formado de esta manera, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es realizar los breteles y vamos a hacer una terminación en este borde. Entonces vamos a comenzar en el costado, ¿sí? Donde está la unión de los grannies, y vamos a picar y vamos a comenzar en donde tenemos el medio punto que utilizamos como unión. Bien, ahí vamos a picar y vamos a tomar hebra. Como verán, estoy usando otro tono, pero es para que se pueda ver. Esto iría en negro en mi caso. Entonces hago 3 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer 2 varetas. Bien, hago una cadena de separación y voy a saltar al otro espacio entre los dos grupitos de varetas donde tenemos una cadena, ¿sí? No se confundan acá que tenemos en la unión, vamos a trabajar solo acá en el centro y después nos vamos a encontrar con cadenas que estas las vamos a pasar por alto. Entonces voy a picar acá y voy a hacer 3 varetas. Y esto lo voy a repetir todo alrededor. Esta es la primera vuelta como para empezar con la forma de los breteles. ¿Sí? Vamos a hacer acá, acá y aquí en la unión de los dos grannies vamos a picar en el medio punto que hicimos la unión de justamente estos grannies, ¿sí? Bien, bueno, entonces esto lo vamos a realizar toda la vuelta del lado del derecho. Di toda la vuelta entonces de este punto granny, ¿ven? Y lo que voy a hacer es girar mi tejido y ya me voy a ubicar
en el delantero o en la espalda, según lo que hayan elegido en el diseño. Y lo que voy a hacer es, voy a terminar, ven, picando con punto deslizado, cerrando en las 3 cadenitas que teníamos al principio, bueno, en la tercera. Entonces, cuando giro me voy a encontrar con el punto cadena, ¿ven? La cadena que habíamos hecho de separación. Entonces lo que voy a hacer acá es realizar un punto deslizado para ubicarme, ven, ahí en el centro. Lo que voy a hacer ahora son 3 cadenas y me voy a ubicar en el otro espacio cadena y voy a realizar un grupito de varetas. De esta manera voy a ir realizando una disminución, ¿ven? Y a su vez voy a ir formando lo que es la sisa, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con estas 3 varetas en cada uno de las cadenas de la vuelta anterior. Y cuando llegue al otro costado voy a hacer otra disminución. Cuando llego ya aquí al costadito donde es la otra sisa, al final, lo que voy a hacer es una vareta en el espacio cadena y simplemente eso, una vareta, ¿sí? En vez de hacer 3 hacemos una sola y de esta manera generamos la disminución. Luego voy a hacer 3 cadenas nuevamente, voy a girar y voy a volver a trabajar. Así voy a hacer las disminuciones que ustedes consideren para llegar a formar la inclinación necesaria para comenzar con los breteles. Ahora se las voy a mostrar. Voy a preparar primero la parte de atrás, la cual va a tener unas hileras más que la de adelante. Después les voy a mostrar la diferencia cuando hagamos la otra parte. Bueno, ahora preparé entonces esta con 3 vueltas como les acabo de explicar, ¿sí? Completas de una sisa a otra, haciendo disminuciones en los costados. Ven cómo va formándose de esta manera la sisa. Ahora, en esta parte, tendríamos la mitad, ven, el centro, lo vamos a marcar para tenerlo en cuenta. Y lo que voy a hacer es llegar hasta esa mitad y uno antes voy a hacer la disminución, ¿sí? Este que es el del centro no lo voy a trabajar y uno antes voy a realizar ahí la vareta sola, que sería la disminución. Luego voy a seguir haciendo lo mismo que hice anteriormente, pero en un trayecto más corto. Voy a ir haciendo las disminuciones hasta llegar a 2 grupitos de varetas. De esta manera entonces queda la parte de atrás. Ven, en mi caso hice solamente 3 hileras cortas, 3 hileras largas y, como les decía, tienen que quedar con 2 grupitos de varetas. ¿Ven cómo está acá? Bueno, algo similar vamos a hacer en la parte de adelante. Yo acá lo tengo un poquito avanzado. Vamos a esconder esta para que lo puedan ver. Lo que hago acá es directamente empezar con las hileras cortas, haciendo las disminuciones en los laterales y realizando y haciendo hileras de este punto hasta quedarme con 2, ¿sí? Miren, acá estaría el centro, este es el centro de la prenda, esto sería el delantero, ¿ven? Entonces me va a quedar más cavado, no voy a hacer las hileras largas como hice en la espalda, ¿ven? Ahí pueden observar la diferencia. ¿Ven cómo queda la diferencia entre la espalda y la delantera? Vamos a comenzar entonces con el bretel. Vamos a hacer 2 cadenas, giramos y lo que voy a hacer en este caso es trabajar del grupito de varetas en la vareta del centro y voy a volver
hacer aquí una vareta, 2 varetas y 3 varetas, ¿sí? O sea que las 3 varetas van a picar en la vareta del centro de la vuelta anterior. Sí, esa es la diferencia que vamos a trabajar con el resto. No vamos a hacer la cadena de separación, vamos a directamente al otro grupito y hacemos lo mismo, 3 varetas. 1, 2 y 3. Para terminar, hacemos una vareta que pica en la tercera cadena de la vuelta anterior. ¿Sí? Levanto 2 cadenas, giro y voy a volver a hacer lo mismo. El mismo paso que hicimos recién. Esto lo vamos a repetir las veces necesarias hasta lograr la medida del bretel. Sí, yo ahora les voy a mostrar cómo va a quedar terminado en mi caso. Recuerden que igualmente las medidas son aproximadas como para orientar, pero ustedes deben seguir sus propias medidas, ¿sí? Bueno, ven lo que estoy haciendo, estoy repitiendo lo mismo que hice anteriormente y así, como les digo, lo van a repetir todas las veces necesarias. Así nos quedaría entonces terminada la parte superior, ¿sí? Terminado del todo no, porque falta unir los breteles, pero ya está aquí todo lo que es el tejido en sí. Esta es la parte de atrás, ven cómo quedó, y la parte de adelante, el escote, ¿sí? Esa es la diferencia entre la delantera y la espalda. Ahora les voy a mostrar también cómo está el bretel, ven. Esta es la forma del bretel y lo que vamos a hacer es unir este bretel, este diseño, ven que habíamos dejado, que eran 2 grupitos de varetas con la parte de atrás, que simplemente lo que vamos a hacer es coserlo, ¿sí? Lo vamos a unir así y lo vamos a coser con la costura que a ustedes le quede más cómoda, ¿sí? Yo estoy realizando esta costura simple, que es ir uniendo, utilizando los rulitos de la parte de adentro de cada una de las cadenas. Ven, voy pasando la aguja y voy uniendo de esta manera. Esta es una de las más tradicionales, digamos, de las costuras, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Ahora lo que voy a hacer es trabajar en el borde inferior de la prenda. Si ustedes quieren agregar un par de vueltas de punto granny, es exactamente igual como hicimos aquí en la parte superior, la primera vuelta, ¿sí? Que hicimos toda esta vuelta de punto granny. Bueno, ese mismo punto es el que pueden utilizar en el borde y agrandar un poquito la prenda, ¿sí? El largo. ¿Ok? En mi caso lo voy a dejar así, que la medida que logré con los grannies está bien. ¿Ok? Una vez entonces que determinan que ya el largo está bien, lo que vamos a hacer es un borde final, ¿sí? Muy simple. Lo que vamos a hacer es picar en cualquiera de las varetas. Lo estoy haciendo con otro tono, como siempre, para que se pueda ver mejor. Entonces hice un medio punto, ¿sí? Vamos a hacer medios puntos acá en la cadena, ¿ven? Donde está el espacio cadena hacemos un medio punto, otro más y yo determiné que cada 2 grupitos de cadenas voy a hacer un punto picot. Miren, son 3 cadenas al aire que cierra con un punto deslizado en la base del medio punto, sí, del último medio punto. ¿Ven? Acá tenemos estos 2 rulitos, pasamos la aguja por el primero, por el segundo, sacamos hebra y hacemos un punto deslizado.
¿Ven? Y nos queda este rulito que se forma. Luego simplemente seguimos con con medios puntos, ¿ven? En cada uno de los puntos, así como se presentan, vamos a hacer un medio punto. Y esto, el rulito este lo pueden hacer cada donde ustedes quieran, ¿sí? Yo lo hice cada aproximadamente 10 puntos, pero ustedes lo hacen cuando ustedes quieran. Ven, acá hacemos otro. Les voy a mostrar uno más, 1, 2, 3. Cierro con un punto deslizado en la base del medio punto y sigo haciendo medio punto. Así nos quedaría entonces terminado. Esta es la parte superior. Miren que como queda prolijita el cierre. Los breteles. Bueno, tenemos aquí toda la prenda. Y en el final entonces el borde este que hicimos, el punto picot. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos los laterales. Y bueno, toda la prenda terminadita. Espero que les guste, que lo puedan hacer. Cualquier duda que les surja, pueden dejármelas en comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de los tutoriales que pronto voy a estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias.